Amén. Bienvenidos, hermanos, hermanas, cada uno de ustedes a la casa de Dios. Sí, hacer la cordial invitación a todas las personas que nos miran por la plataforma. Nos gustaría conocer a cada suscriptor. Si tiene peticiones de oración, necesita ser ministrado por la palabra de Dios, pues estamos para hacer la obra de Dios. Nos gustaría conocer a cada uno de ustedes y a sus familias. Así también, mis hermanos, a cada uno de nosotros, sí, sean bienvenidos. Que la presencia de Dios toque sus vidas, sus mentes, sus corazones. Dispongamos nuestros corazones, pidámosles a Dios revelación por medio del Espíritu Santo, para que nuestro entendimiento reciba esta palabra de Dios. Amén. El día de hoy nos trae Dios una palabra tremenda. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A su nombre. Gloria. Amén. Hoy Dios nos trae la palabra oveja o cerdo. ¿Qué parece lo que vemos en pantalla? Un cerdo, un cerdo jojo, no sé ni cómo denominarlo. Parece, pero no es. Y en la Biblia, hermanos y hermanas, nos evidencia la palabra de Dios, que en el reino de los cielos las cosas son luz, que en el reino de los cielos las cosas son verdad, que en el reino de los cielos hay vida y vida en abundancia. Pero el tema es que en esta tierra estamos humanizando el evangelio y el cristianismo, adaptando a una religión que está moviéndose por doctrina satánica, aún dentro de las iglesias que se denominan cristianas. Y la cosa no es solo parecer, hay que ser. Y esta palabra, hermano, hermana, como le dije, de cuando yo la preparaba, me temblaba el cuerpo. Usted sabe que ante Dios o somos luz o tinieblas, o estamos en la verdad o vivimos en mentira, o somos hijos de Dios, o ya sabe hijos de quiénes somos. Aunque parezcamos ser ovejas, en el ámbito espiritual la palabra es clara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y no solo basta, como menciono por varias veces, parecer, hay que ser. Y esta palabra no está en contra de nadie específicamente. Dimensionemos nuestro entendimiento sobre la palabra. Ovejas o cerdos. ¿Cómo llama la Biblia al pecado? Pecado. ¿Cómo denomina la Biblia al pecador? Pecador. Y en la Biblia, para darnos a entender en nuestro conocimiento, nos refiere en el ámbito espiritual la palabra de Dios, que nos ve como ovejas o nos ve como cerdos. Y mire lo que dice aquel versículo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no pereceré jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Y el Señor Jesucristo, enseñando, habla de ovejas, no de cerdos. Tremendo. Y voy a citar en pantalla una pequeña reflexión. ¿Oveja o cerdo? Imagínese una finca en la que llovió todo el día y fuera del establo es un lodazal. El barro es tan denso y profundo que uno de los animales de aquel lugar fue atrapado en el barro, completamente cubierto de barro. En realidad no podía saberse qué clase de animal era. Era solo un montón de barro con los ojos mirando hacia afuera.
Pasan los días y usted no sabe qué hacer. El animal se encuentra todavía en el barro, así que decide llamar al veterinario. Doctor, un animal encerrado en el barro fuera del establo, ¿puede ayudarme a identificarlo? Él pregunta, ¿qué tipo de animales tiene usted ahí? Usted dice, tengo ovejas y tengo cerdos. El doctor le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que ese animal está viviendo en el barro? Usted dice, él ha estado allí durante una semana. El doctor dice, te puedo decir, es un cerdo. Pero dices, hablé con el animal y me dijo que era una oveja. El doctor dice, él puede decir lo que quiera, pero si él ha estado en ese barro tanto tiempo, no hay manera. Él es un cerdo. No importa lo que diga, lo evidencia con lo que hace. Tremendo. Jesucristo y Jehová Padre anhela ovejas. Que llegamos como cerditos en el ámbito espiritual a Cristo, es verdad, todos llegamos en inmundicia. Pero la palabra dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice la palabra, todo aquel que está en Cristo, que es nueva criatura. Es decir, si llegó en inmundicia como el cerdito, ya no va a seguir en inmundicia, porque va a ser limpio. Sus vestiduras son cambiadas, va a ser liberado, va a ser sanado, va a ser ungido, va a ser transformado, va a ser una metamorfosis de un cerdito espiritual a una oveja espiritual. Nadie se queda estancado en el mismo ser anterior, porque el que está en Cristo Jesús nueva criatura es. Y dice la palabra, tremendo, nos da a entender la palabra qué posición tenemos en el ámbito espiritual ante los ojos de Dios. Y cómo nos reconocen los demonios en el mundo espiritual. Tremendo. Ahora, ¿sí vio? El cerdito oveja parecía ovejita, pero que era en realidad un cerdito. Tremendo. ¿A qué o qué refiere o qué representa ser oveja en el mundo espiritual en la palabra de Dios? Una oveja es aquella que sigue a Dios. Una oveja es la que se deja guiar por Dios. Una oveja es la que obedece a Dios. Una oveja es la que siempre trata de estar limpia para Dios. ¿Qué representa un cerdo, un cerdito? Significa impureza, significa suciedad, significa desobediencia, significa traición, significa religiosidad, significa costumbre. Ahora se va dando cuenta que en el ámbito espiritual todo tiene una connotación que nos hace entender en qué posición estamos. Y el problema es que somos como la imagen. Muchas veces queremos adaptar el evangelio en algo híbrido, tratando de fuera ser ovejita, pero por adentro estamos como un cerdito. Y tratamos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, hacer de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Y esto no dice la palabra, porque todo aquel que practica pecado, esclavo es de este. Y el que practica pecado es hijo del diablo, dice la palabra. Que somos ante Dios, hermanos y hermanas. ¿Cuáles son las características de la oveja según la palabra? Juan 10, 27 y 28. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Al decir voz, ¿qué sale cuando usted habla por su voz? Palabra. Entonces Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi palabra, pero no solo la oyen, sino que dice, me siguen. Es decir, hay obediencia, hay una vida dedicada a Dios, se dejan guiar por Dios, se empiezan a negar a sí mismos para agradar a Dios. Y dice que las ovejas, Jesucristo las reconoce porque escuchan su voz y le siguen.
Así conoce Jesucristo a sus ovejas. Entonces, cuando Jesucristo dice mis ovejas son las que escuchan mi palabra y me siguen, obediencia. Y fe es sinónimo de obediencia. Amén. Cuando dice mis ovejas oyen mi voz, es decir, escuchan mi palabra, me siguen, me obedecen, es decir, ponen la fe por obra. Pasan de ser oidores a ser hacedores de mi palabra. A Jesucristo no le impresiona y no le convence a alguien que dice yo soy oveja, yo soy hijo de Dios, escucho palabra, pero no le sigo, pero no le obedezco, pero no le sirvo, pero no me consagro a Dios. Jesucristo en la palabra dice muy claro, mis ovejas escuchan mi palabra y me siguen. Y cuando escuchan mi palabra y me siguen, yo las reconozco como mis ovejas. No hay otra manera de ser hallado como oveja delante de Dios. ¿Y sabe cuál es la bendición de ser oveja? Versículo 28. Y yo les voy a dar vida eterna. En el mundo no hay nadie quien le ofrezca vida eterna más que la obra redentora de Jesucristo. Por eso Dios en este mensaje está hablando salvación a su vida. Y para lo que hoy trae esta palabra a su vida, usted también testifique a otros de la palabra de Dios. No existe el cerdo oveja o la oveja cerdo. O somos ovejas o somos cerdos. O somos transformados por Dios o somos estancados y quedamos en la misma inmundicia ante Dios. ¿Quién me puede decir si en la Biblia alguien quedó atado a su misma vida pasada? Nadie. Pasaron de ser personas naturales a ser cristianos sobrenaturales. Dios les sacó de su inmundicia, los lavó, les enjuagó con su sangre preciosa y los empezó a hacer una oveja, blanquitos y gorditos. Y usted puede revisar. Ponga, ¿las ovejas siguen la voz de cualquier persona en la granja? No. Las ovejas solo al llamado de su pastor las siguen. Y Jesucristo dice lo mismo y mira y examina cada vida de esta manera. Es que hermanos, no basta solo hablar espiritualmente. No solo hay que parecer espirituales, hay que dar fruto del Espíritu. Pero la Biblia también refiere a los cerdos. Mire lo que dice Mateo 7:6. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. La versión Reina Valera dice: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Cómo le demostramos a Dios que en lo espiritual somos unos cerditos? Aquí dice claramente: no saben apreciar el valor de lo santo. No saben apreciar la santidad de Dios. No saben apreciar la liberación que Dios nos da. No saben valorar la presencia de Dios. No saben valorar la unción que Dios nos da. No valoran los dones que Dios nos da. Porque somos, como dice allí, y le demostramos a Dios que no somos ovejitas, sino un cerdito, porque las perlas que Dios nos da, las pisoteamos. No valoramos la palabra de verdad que Dios nos da. No valoramos la presencia. Así Dios nos sane, nos libere, nos unja. No valoramos las perlas que Dios nos da. Tremendo. ¿Usted cree que si Dios le dice a alguien, obedece, para poder bendecirte, vive en desobediencia? ¿Qué le está demostrando esta persona a Dios? ¿Oveja o cerdito?
Le demostramos a Dios que somos como un cerdito espiritual cuando regresamos a lo impuro, cuando vivimos en desobediencia, cuando nos deleitamos en el pecado. Tremendo. ¿Sabe qué da Dios a las ovejas que son su pueblo? Les da agua viva y les da palabra de salvación, les da maná en medio del desierto. Pero ¿sabe qué comen los cerdos? Comen algarrobas, comen despojos, comen pecado. Tremendo. ¿Cómo le demostramos a Dios si somos ovejas o somos cerditos? ¿Sabe cómo a la luz de la palabra Dios mira qué está haciendo usted delante de Dios? Y lo que siempre les recuerdo, mis hermanos, sentir a Dios no es lo mismo que tener a Dios. Dios le llama a que usted tenga a Dios dentro, no que solo venga a sentir a Dios cada 8. ¿Cómo le demostramos a Dios si somos una ovejita o un cerdito? Primero, no tener fe o no creer en la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Juan 10:26? Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Cuando no tenemos fe a la palabra de Dios, le demostramos a Dios que no somos ovejas. Y no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Se ha dado cuenta tantas religiones hablando de un Dios. ¿Y usted cree que Dios les reconoce a la luz de la palabra que estamos viendo en este momento como ovejas? Si sirven a ídolos, sirven a niñitos, sirven a santos, están en cosas que están contrarias a la santidad de Dios que habla en la palabra, no son ovejas, aunque pretendan ser ovejas. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Cuando no hay fe, no le demostramos a Dios que somos ovejitas. Y Dios te dice, ora sin cesar, pero no lo hacemos y no le estamos creyendo. ¿Y qué le estamos demostrando a Dios? Que no somos ovejitas. Y Dios dice, sed santo porque yo vuestro Dios soy santo, pero no vivimos en santidad. Entonces no estamos siendo ovejitas de Dios. Y Dios te dice, búscame en secreto, cerrada la puerta de tu aposento, y no lo hacemos. ¿Le estamos demostrando a Dios que somos ovejitas? Dios te dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero con nuestro cuerpo hacemos y deshacemos lo que queremos. ¿Usted cree que le demostramos a Dios que somos ovejitas? Y Dios te dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y no nos congregamos o nos congregamos por ahí cuando nos sobra tiempo. ¿Usted cree que le demostramos a Dios que somos ovejas? Y Dios dice, y lo que recibiste de gracia, dad por gracia, porque viniste a servir y no a ser servido, pero nos estancamos y nos parqueamos en el mismo lugar, en la misma costumbre, todos los días. ¿Usted cree que le demuestra a Dios que es una oveja? Tremendo. La palabra dice, no solo sed oidores, sino hacedores. Pero nos pasamos de oidores. ¿Usted le demuestra a Dios que es una oveja? Porque no creen la palabra que Dios dice. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es tremenda la palabra de Dios. La palabra dice, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando usted empieza a operar en esto, le demuestra a Dios que es una oveja. Y la palabra dice, y sanarán enfermos, y pondrán manos sobre esto y esto sanarán. Le empieza a demostrar a Dios que es oveja. Y dice, id y predicar en los confines de la tierra el evangelio de la salvación. Le demostramos a Dios que somos ovejas. Mire cuánto engaño hay en medio de la religiosidad que el diablo pone en los corazones. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Y la palabra te dice en Hechos 1:8 que vas a recibir poder y testificarás poder. Pero si no testificamos poder porque no podemos creer para recibir poder, estamos estancados y no vamos a poder llegar a ser las ovejas con poder, con unción, con autoridad que el Padre espera.
¿Cómo más le demostramos a Dios que no somos ovejitas? Segunda de Pedro 2:22. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque laven al cerdo, irá nuevamente a revolcarse en el barro. ¿Por qué el cristiano no cambia? ¿Por qué el cristiano está estancado sin poder? ¿Por qué no somos libres de tanta maldición? Es por esto. Y así le demostramos a Dios que no queremos ser ovejitas. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Jesús deja ¿qué? Las 99 y va por la una que se había extraviado. Y así Dios ha buscado un montón de gente en estos años en esta iglesia. Los ha traído, los ha limpiado, les ha liberado, les ha cambiado las vestiduras, les ha ungido. Pero han regresado al mismo barro. ¿Sabe por qué cuando Jesucristo sanó 10 leprosos, cuántos regresaron a agradecer? Porque los otros 9 quisieron regresarse al mismo fango. Por eso dice la palabra: muchos llamados, pocos escogidos. Porque aunque Dios dejó las 99 para buscarle en su casa, buscarle por teléfono, buscarle en un hospital, buscarle en un bus, en un parque, en una plaza, en donde sea, la gente regresa al mismo fango. Y no depende ya de Dios, depende de cada uno, porque uno escoge qué comer, o algarrobas o palabra de vida eterna. Tremendo. Cuando regresamos al mismo pecado, regresamos a la misma desobediencia, llevamos la misma vida religiosa, llevamos la misma vida de estancamiento, le demostramos a Dios que no somos una ovejita, porque regresamos aún bañaditos a revolcarnos en el mismo fango. Dios no quiere que el cristiano siga comiendo de su propio vómito. Dios no quiere que al salir de la iglesia bañado regrese al mismo fango, al mismo estilo de vida, a la misma obra, a la misma inoperancia en el evangelio. Dios quiere gente con poder, gente con autoridad, que testifique lo que predica, que testifique lo que habla. No basta solo con parecer, hay que ser. Tremendo. Dice que los cerditos no valoran las perlas que Dios les da. Y sabe que cuando la gente ya le demuestra a Dios en el ámbito espiritual que no quiere ser oveja aún, esta gente ya no necesita oración, ya no necesita liberación, ya no necesita imposición de manos. Necesita arrepentirse, convertirse y entregarse a una vida rendida a Dios. El hijo pródigo, ¿sabe cómo terminó? Comiendo algarrobas con los cerdos. Él necesitó ser humillado por el diablo para, después de comer manjares en la casa del padre, terminó comiendo algarrobas por juntarse con cerdos. Cerdos que los llevaban a bailes del mundo, cerdos del alcohol, de los vicios, de los placeres carnales, y terminó comiendo algarrobas con los cerdos. Y solo cuando el diablo lo humilló, el hijo pródigo dijo: ¿qué hago aquí? Regresaré a la casa de mi padre, de donde salí. Porque muchas veces, aunque Dios ya nos ha dado manjar, nos ha limpiado, nos ha ungido, nos ha sanado, nos ha liberado, queremos terminar comiendo algarrobas para en verdad regresar a ver al Padre. Y Dios nos trae esta palabra para que usted recuerde: Dios no descansa en tratar de alcanzarlo, Dios no descansa en tratar de salvarlo, Dios no descansa en tratar de cambiarle las vestiduras, pero el tiempo depende de cada uno de nosotros, no de Dios.
¿Recuerda el pecado de Acán? Cuando Moisés subió igual al monte Sinaí. ¿Y qué dijeron? Hagámonos un becerro de oro. ¿Qué le pasaría al mayorcito allá arriba? Sin agua, sin comida, 40 días. Hagamos ídolos, hagamos un becerro. Regresó a revolcarse en el mismo fango. Tremendo. ¿Por qué Dios quiere ovejas? Porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. ¿Por qué quiere Dios ovejas? Para que testifique el poder que recibe de Dios. Es tremendo. Hermano, hermana, ¿hasta cuándo vamos a vivir batallando en hibridez espiritual? Y esto no es en contra de nadie en específico. Cada quien sabe su vida espiritual. Cada quien sabe su vida de obediencia. Cada quien sabe si es hacedor o es oidor. Cada quien sabe qué vida de santidad lleva. Y no tiene que impresionarle al pastor, porque el de arriba, el pastor de pastores, sabe lo de cada uno. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿a quién cree que pastorea Jehová? ¿Ovejas o cerditos? Ovejas. Y es por eso que aunque pensamos ser ovejas, pero vivimos como cerdito espiritual, perecemos. Nos apartamos de Dios. Vivimos en maldición, hablando de un Dios todopoderoso, diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Sabe qué, mis hermanos y hermanas? En la Biblia habla del endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Qué le dijo al endemoniado gadareno? Legión me llamo, porque somos muchos. De 4,000 a 6,000 demonios en un solo hombre. Y cuando Jesucristo les dijo: dejen este hombre fuera, ¿qué le pidieron los demonios? Señor, permítanos entrar en los cerdos. No nos mandes fuera de esta ciudad, de esta región. Déjanos entrar en los cerdos. Es que cuando vivimos como cerditos espirituales, los demonios se meten en los cerdos. ¿Y sabe qué les pasó a los cerditos? Se fueron por el despeñadero 2,000 cerditos y se botaron al agua. Cuando los demonios entran en los cerditos espirituales, hacen eso. Les quieren matar, les quieren ahogar, les ahogan la oración, les ahogan la obediencia, les ahogan la vida de santidad, les ahogan la vida congregacional, les ahoga la vida de ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Viene un problema y les ahoga la esperanza, les ahoga las fuerzas. ¿Se da cuenta? ¿Para quién cree que es la promesa de Dios? Y tendrás paz en medio de la tormenta. Y yo te voy a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vivía el endemoniado gadareno? Atormentado, dando gritos, en penumbra, en un cementerio, fuera de la realidad. ¿Dónde viven las ovejas? En el redil, junto al pastor, siguiendo al pastor, obedeciendo al pastor. Viven en paz, viven protegidas, viven cuidados. Por eso dice la palabra: y yo les daré vida eterna, y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿Qué somos ante Dios, mis hermanos? Y dice la palabra, y mire lo que es cuando tenemos cerdos en medio de nuestra vida, cuando tenemos cerdos en algún lugar. Dice que la gente de esta tierra, cuando vio que se murieron los 2,000 cerdos, fueron, le acusaron, le resistieron, le acusaron la palabra de salvación y la presencia para liberar que Jesucristo portaba en esa presencia. Cuando somos cerditos espirituales, más nos interesa las cosas materiales que lo que Jesucristo hace en la vida de una persona. Y dice la palabra que cuando el endemoniado gadareno fue libre, ¿cómo estaba después? Bañado en sus 5 cabales y quería seguir a Cristo. Ya no estaba donde había muerte, ya no estaba autodestruyéndose, ya no andaba en tinieblas, quería seguir a Cristo.
La inmundicia que lo tenía como cerdito espiritual, al ser liberado, lo transformó en una ovejita que quería seguir a Cristo. Y Cristo le dijo: no, ve y testifica en tu casa, en tu familia. Es que cuando dejamos de ser cerditos y pasamos a ser ovejas, se evidencia. Tremendo. Es tremendo. Cuando nuestra carne está aún hospedando cerditos, resistimos la palabra de verdad, resistimos la corrección, resistimos la palabra de verdad, resistimos la palabra de salvación, resistimos la palabra de santidad, resistimos la palabra de obediencia. Tremendo. La diferencia entre el cerdito y la ovejita en el ámbito espiritual. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Usted cree que un cerdito espiritual puede dar fruto? ¿Usted cree que un cerdito que anda en desobediencia puede dar fruto? ¿Usted cree que un cerdito espiritual que anda sin santidad puede dar fruto? Imposible. Porque la luz y las tinieblas no existen juntas. Porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Y dice la palabra que todo aquel que lleva fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, hermano, hermana, que cuando usted está limpio como una ovejita por la sangre del Cordero, Dios le va a ir limpiando cada vez. Es por eso necesario que nos dimensionemos a la mente de ovejita, para seguir, para obedecer, para dejarnos guiar por Dios. Porque Dios no solo le quiere dar un don, le quiere dar varios dones. Dios no le quiere estancar en la unción, usted es el que se estanca. Y por eso dice la palabra, que al que da fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y solo las ovejitas que están limpias y gorditas ante Dios van a dar fruto. ¿Sabe cuánto tiempo me tomó a mí comprender? Y ahora le doy gracias a Dios. Que vivía como un cerdito espiritual. Más de 25 años desperdiciados de mi vida. Porque yo conocí y empecé a oír de Cristo Jesús a mis 7 años de edad. Pero hoy, mientras veía esta palabra, me di cuenta que aunque iba a la iglesia y me sentaba en la iglesia, yo mismo vivía como un cerdito espiritual, movido por religión. Oía que Dios decía, obedéceme, pero vivía en desobediencia. Oía que Dios decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Pero yo vivía en mi voluntad. Vivía como un cerdito espiritual, porque aunque oía que debía orar, no oraba. Más de 25 años de mi vida desperdiciada. ¿Sabe de tanto que me hubiese librado por ser una oveja ante Dios? Lo mismo quiere hacer Dios en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios quiere limpiarle cada vez más. Dios quiere que cada vez dé más fruto. Dios quiere que cada vez esté más blanquito. Dios quiere que cada vez acceda a nuevos niveles. Que usted mismo evidencie que su vida no era estéril, pero que había quizás por ahí ciertos cerditos estorbando para que usted pueda ser limpio y cada vez lleve más fruto. Ese es el objetivo del Padre. Por eso dice la palabra, yo soy el buen pastor que doy la vida por mis ovejas. No dice por los cerditos, por las ovejas. Tremendo. Y para concluir con donde iniciamos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando me siguen, yo las reconozco. Y yo les daré vida eterna.
y no perecerán jamás. Por eso dice: ninguna arma forjada prosperará contra mí. No entrará plaga, ni peste, ni mortandad. Por eso dice la palabra, y reiteraré, que aún los mismos discípulos le dijeron: dura palabra es esta. Pero le dijeron: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hoy Dios quiere que si hay cerditos en su mente, en su corazón, comprenda que le van a quitar la salvación. Que si hay cerditos estorbando en la obediencia a Dios, le está estorbando a la salvación. Que si hay cerditos de desobediencia, de pecado oculto, le están estorbando para la misión que Dios le da. Dios quiere ovejas limpias, ovejas con fruto. Es el tiempo, mis hermanos. Ahora comprende por qué Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y usted cree que una ovejita así, aunque tenga ojitos soñadores, va a llegar al reino de los cielos? Aunque tenga una carita tierna, ¿usted cree que va a poder entrar al reino de los cielos? Que aunque parezca pero no es, va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Falló Dios? ¿Qué somos, hermanos y hermanas, ante los ojos de Dios?